Bueno, estamos acá en la terminación del acto de asunción de la nueva comisión directiva de la UOM Capital, con un hombre que tiene que ver con el sindicalismo, que es dirigente peronista, que además, bueno, es secretario general de la agrupación peronista Blanca de UPCN. Bueno, ante todo, Fer, ¿cómo viste el acto del cual estuviste presente hoy? Bueno, es una gran alegría haber participado de este encuentro, un encuentro donde los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Obrera Metalúrgica de la capital han renovado su compromiso y su esfuerzo y su voluntad en la renovación de sus autoridades, en el gremio que los representa, lo cual es un motivo que nos llena de alegría siempre ver la organización, el crecimiento, el desarrollo de las organizaciones sindicales, especialmente esta organización sindical, que es una organización señera en la construcción del movimiento obrero argentino y también del peronismo, ¿no? Que está tan identificado con nuestra historia y que está tan identificado con nuestro sentir como compañeros y como trabajadores y representantes del movimiento obrero. Así que es una alegría que los compañeros y las compañeras de la UOM hayan renovado sus autoridades, que la seccional capital de la UOM tenga este nuevo oxígeno para seguir, para continuar con su trabajo gremial en estos momentos tan difíciles que nos toca afrontar en materia laboral, con un gobierno que viene por un ajuste, que viene por la restricción de las fuentes de trabajo, que está generando condiciones en las cuales los trabajadores venimos perdiendo condiciones salariales, laborales, bueno, que las organizaciones sindicales nos renovemos, mantengamos viva nuestra organización, sigamos representando y teniendo el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de cada una de las actividades, es lo que demuestra que más allá de todo estamos en condiciones de seguir dando la batalla y la discusión por la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, ¿no? Bueno, se pierden más de 160 puestos laborales solamente en la industria, ni que hablar del Estado. Vos que sos un hombre de Estado, también sabés la cantidad de puestos laborales que se pierden en el Estado, que nosotros promulgamos, porque lo conozco a Fer también, que tiene que ser un Estado eficaz, eficiente y responsable, no un Estado donde se llene de gente que nunca ha trabajado, que no tenga experiencia, que no tenga cuadros técnicos políticos formados, ¿no? O sea, en este sentido, también hoy se promulgó la ley de reforma laboral, de modernización laboral, pero que de modernización tiene poco, en una cuarta revolución industrial a nivel mundial, casi quinta. Quería saber tu concepto en relación al respecto de esta crisis que vivimos todos los trabajadores de Argentina en general, porque la verdad que está pasando un momento muy complicado en la Argentina de pérdida de puestos de trabajo, con una reforma que lejos de otorgar derechos esclaviza a los trabajadores, que de moderno no tiene nada, y que, ¿cómo ves este proceso que de acá a un futuro, ¿no? Porque es una historia donde tenemos más del 40% de la población no registrada. Bueno, el gobierno con este proyecto de reforma, que ya es reforma laboral, está atentando los derechos de los trabajadores. Ha sido explícita nuestra organización, la Confederación General del Trabajo, manifestando su oposición a esta reforma, que lo que viene no es a modernizar, como vos bien decías, sino a quitar derechos, a generar mayor digamos, pérdida de poder adquisitivo del salario y de fuentes de trabajo, y viene a complicar el derecho colectivo de los trabajadores, fundamentalmente lo que tiene que ver con la negociación colectiva y la ultraactividad de los convenios. Obviamente nosotros nos hemos opuesto a este proyecto, nos seguiremos oponiendo ahora a esta ley, tanto a nivel judicial como en la calle. Los trabajadores seguiremos expresando nuestro descontento con esta reforma, que lo que viene es a conculcar derechos de todos y de todas, ¿no? El gobierno, bueno, viene en un proceso, en una política económica que viene perdiendo fuentes de trabajo,
Como vos bien decías, el 50% de los trabajadores hoy están viviendo en la informalidad. Hay trabajadores registrados cuyo ingreso salarial está por debajo de la línea de la pobreza. La pérdida del poder adquisitivo del salario frente a la inflación es notable y además estamos perdiendo derechos colectivos. Pero bueno, el movimiento obrero y la CGT, como lo ha hecho a lo largo de su historia, se recuperará de estas circunstancias. Seguiremos luchando por garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en todas las actividades y en todos los ámbitos, y seguramente podremos en el futuro encontrar una alternativa política que nos permita dar vuelta la página y volver a poner a la Argentina en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de producción y de trabajo, fundamentalmente una Argentina que respete nuevamente los objetivos de la justicia social, que es lo que nos merecemos todos y todas. Se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo en el Estado, ni que hablar los problemas psicológicos y demás que traen el amedrentamiento a trabajadores y trabajadores del Estado. ¿Vos cómo ves este proceso? O sea, y ya dijimos, ¿no?, que queremos un Estado eficaz, eficiente y responsable. Digamos, de acá a un futuro, digamos, ¿cómo ves este proceso en este sector en particular? ¿Cómo se está dando y la importancia que tiene para vos el Estado? Bueno, nosotros tenemos un presidente que, siendo el presidente de todos los argentinos y la autoridad máxima del Estado argentino, dice que es el topo que viene a destruirlo, ¿no? Es decir, lo cual sintetiza cuál es la posición que tiene el presidente Javier Milei y este gobierno con relación al Estado. Un Estado en el cual no tienen, ellos quieren reducir a la mínima expresión, no tienen una vocación de gestión y su único objetivo es que le cierren las cuentas públicas. Ahora, es imposible que una democracia, es imposible que un país pueda desarrollarse y crecer sin Estado. Sin Estado no hay nación, y sin nación no somos pueblo. Entonces, por más que intenten reducir el Estado, eliminarlo, necesariamente nosotros vamos a seguir trabajando en el sostenimiento de lo que es un derecho y un patrimonio de todos los argentinos. El Estado no es solamente de sus trabajadores, es de todos los argentinos y las argentinas, porque el Estado es la garantía de que las desigualdades sociales y los desequilibrios puedan llegar a equilibrarse. Con lo cual nosotros vamos a trabajar no solo en la defensa frente al avasallamiento de este gobierno en las distintas áreas administrativas del Estado, sino que además vamos a trabajar en pensar el Estado del futuro, que tiene que ocupar el rol que debe ocupar para garantizarle a los argentinos y a las argentinas un país con mayor justicia social. Por eso, como sindicato que tiene que ver con los trabajadores públicos, estamos pensando el Estado del futuro, estamos pensando en cómo construir ese Estado que le dé garantía de equilibrio y de seguridad a todos los argentinos y las argentinas. Y bueno, no quiero dejar de mencionarte por última palabra, la verdad que me gustaría unas palabras tuyas al respecto. Sos un dirigente territorial, además, que tiene una agrupación peronista blanca, que si bien es de UPCN, venís trabajando en el territorio día a día, escuchando las problemáticas de la gente. ¿Cómo ves el armado del peronismo de acá a la próxima elección? Y bueno, ¿y qué te gustaría poder modificar o que se tenga en cuenta dentro del peronismo para un próximo gobierno? Bueno, estamos pensando en la necesidad de renovar el peronismo y de reconstruir esa alternativa política que el peronismo supo expresar en la mayoría del pueblo argentino de cara al 2027 para volver a poner a la Argentina en un camino de crecimiento y de desarrollo y de trabajo, ¿no? Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para empezar a encontrar los consensos, las mayorías suficientes, los acuerdos con distintos sectores que sean nuestros y no, que sean peronistas, pero que nos acompañen en la construcción de esa Argentina que nos merecemos. Para eso hay que pensar un acuerdo programático acerca de hacia dónde debemos ir y cómo lo debemos hacer,
debemos convocar a todos y a todas en ese proyecto, que sea alternativo a este modelo que está implantando el gobierno, y en eso construir una alternativa política que nos pueda volver a poner en un camino de crecimiento y de justicia social en la nación. El peronismo tiene que dar un debate profundo hacia adentro, debe buscar la mayoría, debe ser representativo del país federal, debe encontrar los consensos con todos los demás sectores políticos, pero también económicos, desde el movimiento obrero, desde los sectores empresarios, desde la industria nacional, volver a ser el peronismo el lugar en el que se encuentre la mayoría del pueblo argentino para empezar a dar respuestas a sus propias necesidades, ¿no? Quizás hemos perdido en algún momento de la historia y de este camino esa voluntad transformadora que ha sido la característica del peronismo en su historia, y hay que volver a recuperarla. Muchísimas gracias. Fer Barrera, del Peronista Blanca UPCN. Gracias a ustedes y un abrazo muy grande a los compañeros y las compañeras de la UOM, y felicitarlos nuevamente por esta nueva comisión directiva que asume en la seccional Capital, con Roberto Bonetti como secretario general, y darle todas las fuerzas y el acompañamiento de todo el movimiento obrero para que podamos caminar este camino tan difícil juntos como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias.